en esta nueva serie o esta nueva temática que yo le puse como nombre las cuatro grietas. En el tema anterior, nosotros habíamos hablado del tema uno, que era mi corazón, Dios o quién. Y en este tema, yo hablaba un poco de lo que era la grieta de la idolatría. ¿Ya? Ahí yo hablaba de cuatro aspectos claves, cuatro, donde yo hablé en el punto número uno, lo que era una grieta y cómo se producía, en el dos, que es un ídolo, en el número tres, hablé un poco de las cisternas agrietadas y al final, en el punto número cuatro, hice un test con 15 preguntas donde cada quien iba a saber si, dependiendo de sus actitudes y de sus afectos, estaban teniendo o estaban poniendo a alguna persona como ídolo en su corazón. Hoy, dando continuidad, estamos con el tema número 2, que es la grieta 2. Yo la llamé mi alma sana o herida. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos si esas situaciones que tú has vivido, malas experiencias quizás, heridas que quizás no han sido sanadas, dolor, traición, engaño, abusos, maltratos, han producido grietas en ti. Van a quedar pendientes los dos temas que les dije que son ya como parte de la serie, que viene siendo el tema 3, que va a estar muy bueno y te invito para que te logres conectar y estés atento allí con las notificaciones cuando te lleguen los temas de este ministerio que es Mi Lengua, Vida o Muerte. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que decimos y de lo que estamos hablando, si es constructivo o destructivo. En el tema de hoy vamos a estudiar cómo las grietas de tu alma pueden estar destruyendo tu vida y tus relaciones, y también de qué forma podemos iniciar un proceso de sanidad para esas grietas de tu alma. Para dar inicio entonces con el tema, vamos a orar para pedirle al Señor entonces que nos pueda ayudar y dirigir con su Espíritu Santo. Oremos. Padre querido, gracias te damos, Señor, una vez más por este día tan especial donde podemos conectarnos con tu palabra preciosa. Te damos gracias por Jesús, porque sabemos, Dios mío, que es a través de Él que hoy podemos conectarnos y relacionarnos contigo, Señor. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo que nos pueda dirigir el día de hoy, que podamos entender a través de tu palabra, Señor, lo que tenemos que hacer para poder sanar nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Y aquí tendríamos que preguntarnos y preguntarte, ¿cuántas cosas traumáticas, engaños, traiciones, pérdidas, abusos, abandono quizás o rechazo has vivido? Pero también tendríamos que preguntarnos cuánto daño nosotros hemos causado, que a veces nosotros nos victimizamos y decimos, me hirieron, me dañaron, me abandonaron. Pero aquí se va a evaluar las dos formas como nosotros hemos quizás recibido dolor o hemos sido víctimas del dolor, pero también la forma como nosotros hemos causado dolor. ¿Por qué hemos causado? O sea, ¿qué es lo que ha ocasionado que nosotros hayamos causado también daño a otras personas? Y vamos a averiguar con el estudio que vamos a hacer el día de hoy si tienes el alma sana o la tienes herida. Entonces, estas grietas del alma que nos han hecho, han formado en nosotros personas que Dios no creó, ojo, ¿ya? Porque Dios no nos hizo de esa manera, son las situaciones de la vida que a ti te han llevado y a mí me han llevado a comportarnos como nos hemos comportado hasta ahora. Bien sea que hemos recibido dolor o que hemos también causado dolor a alguna persona. ¿Será que las heridas o el dolor que nosotros tenemos de esas heridas están gritando hacia el exterior? Entonces, muchos de nosotros hemos sido vasijas de barro agrietadas y hemos contenido mucho dolor, resentimiento y amargura. Y es aquí donde nosotros podemos ver de que Dios desea no solamente salvarnos, sino también desea restaurarnos.
porque sabemos de que Cristo Jesús ha venido para salvarnos. Pero otra de las cosas que Dios quiere, aparte de nuestra salvación, es la sanidad, es sanarnos física, mental y espiritualmente. Ojo, en todas las áreas. Dios desea sacar ese hombre o esa mujer que está atrapada dentro de una coraza que nos hemos formado precisamente por todas las malas experiencias que hemos vivido. Esa coraza la hemos levantado nosotros mismos, son como murallas, precisamente producto de las grietas o del dolor que hemos sufrido a lo largo de toda nuestra vida. Más allá de ser contenedores de amargura, Él desea que nosotros seamos contenedores de su gloria y que mostremos su carácter. Él desea que todo el dolor, la amargura, el odio, el sufrimiento, el resentimiento, esos sentimientos de rechazo, de abandono, se transformen en bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, en los frutos de su Espíritu Santo, que reflejen el carácter de Jesús. Antes que nosotros recibamos las bendiciones de Dios, debemos reparar las grietas, porque esas grietas en nuestro carácter han hecho de que haya fuga de bendiciones en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos con muchas cosas, pero nuestro propio mal carácter ha hecho que nos quedemos en la nada y que en vez de disfrutar las bendiciones de Dios, más bien nos quedemos solos, ¿ya? Y que rompamos con relaciones. Entonces, es importante que nosotros reparemos todas estas grietas. Como yo le decía a mi hermano Fernando, en mi caso particular, esta fue una grieta que para mí fue importante, porque cuando yo llegué a los pies de Jesús, y quizás tú también has experimentado lo mismo, nosotros venimos heridos, venimos dañados, y nos encontramos con Cristo y pensamos de que todo se resuelve de un día para otro, pero el proceso de sanidad que Dios quiere iniciar en ti y en mí es un proceso que lleva tiempo, ¿ya? Y ahí es donde el Señor va poco a poco tratando con todas las heridas de tu alma y de mi alma para llevarnos a una tranquilidad, a una paz y a una plenitud en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver 4 aspectos clave para poder desglosar este tema. Como punto número 1, vamos a ver qué es el alma. Como punto número 2, qué es una grieta del alma. Como punto número 3, qué son las raíces de amargura. Y al final del video, ojo, ya para cerrar, vamos a hablar de 8 pasos para iniciar un proceso de sanidad de estas grietas del alma, de sanidad del alma. ¿Ya? En el aspecto clave número 1, que es el alma, los seres humanos, tanto tú como yo, estamos constituidos de 3 partes. Somos seres tripartitos. En este caso sería cuerpo, espíritu y alma. Lo primero que Dios formó fue el cuerpo físico. A través del cuerpo físico, nosotros podemos conocer el mundo exterior. Está constituido por los 5 sentidos que serían la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. También tenemos órganos internos y obviamente que el Señor quiere que nosotros cuidemos este cuerpo y lo alimentemos. De hecho, fíjate lo que dice la palabra en Génesis 2:7. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Este es el cuerpo físico, ojo. Aquí la palabra formó en el hebreo es yatzar y esta palabra significa moldear. Entonces hace mención como a la imagen de un alfarero que está moldeando el barro. Ese es el cuerpo físico, la parte número 1. Luego, él sopló aliento, su aliento en la nariz de ese cuerpo físico para darle vida, es decir, para que ese cuerpo esté animado. Este es el espíritu de vida. Ojo, espíritu de vida. Lo encontramos en el mismo Génesis capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra
cuerpo físico y alentó en su nariz soplo de vida. Entonces ahí vemos el espíritu, vemos el aliento de Dios dándole vida a un cuerpo. Ahí hay dos partes. Entonces, el espíritu de vida nos permite conocer a Dios, relacionarnos con Dios, es el que le da vida al hombre. Entonces, en esa unión, nosotros vamos a encontrar entonces el alma, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el cuerpo más el espíritu de vida es el alma, es un ser humano con vida. Esto lo encontramos en el mismo versículo Génesis 2:7, pero al final, ojo, mira lo que dice. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, aliento en su nariz, soplo de vida, espíritu, y fue el hombre un alma viviente. Ahí vemos el alma, la unión. Entonces Dios hizo estas dos cosas para formar un alma viviente. El alma permite conocernos a nosotros mismos. Es nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, el intelecto, la capacidad que nosotros tenemos de pensar, de tomar decisiones. El alma puede elegir obedecer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de su propia carne. Hay otro versículo que me llamó mucho la atención, ojo, que habla también de estas tres partes. Lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, estamos viendo alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ahí vemos el cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el aspecto clave número 2, que es una grieta del alma, nosotros vimos, por ejemplo, en el tema anterior, que fue que estábamos hablando del corazón, de la idolatría, nosotros vimos en la definición de grieta que era una abertura larga y estrecha que era producida por sequedad, es decir, cuando le faltaba el agua, o también por golpes repetitivos. En ese momento, nosotros vimos esa definición. Pero una grieta del alma son aberturas que se producen por sequía emocional o sequía espiritual. Es decir, por la falta del agua viva, que en este caso es Cristo Jesús, o por golpes repetitivos de la vida. Esto no se produce de un día a otro, porque las cosas que te han pasado a ti y las cosas que me han pasado a mí han sido de años, situaciones que venimos arrastrando y que todavía venimos cargando con esas heridas. Muchas veces las dejamos pasar y no las atendemos, no nos damos cuenta de que todo lo que nosotros estamos haciendo es producto de lo que hemos vivido. Las grietas por golpes repetitivos es lo que vamos a hablar el día de hoy en cuanto a lo que nos ha sucedido, porque son quizás situaciones que tú has levantado muros y que no te han dejado avanzar, que has perdido relaciones, tu matrimonio, relación con tus hijos, con tu familia, precisamente porque no has sanado esas heridas y no te han dejado relacionarte sanamente. Son situaciones que no hemos estado bien ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni económicamente, ni físicamente, ni sexualmente. Son grietas o heridas de tu alma que siguen abiertas y que están infectadas y que se han almacenado en tu subconsciente. Han contaminado tu alma, han contaminado tu ser y también ha contaminado a todas las personas que están a tu alrededor. Por eso es que el versículo decía que esas raíces de amargura no solamente nos contaminan a nosotros, sino que contaminan a los demás. Esta situación de contaminación puede traer muerte espiritual, muerte emocional,
o incluso enfermedades físicas, cuando empezamos a somatizar todo este resentimiento, odio, el cuerpo empieza a desarrollar quizás algunas enfermedades. Las grietas son ocasionadas por rechazos que quizás tuvimos en la infancia por nuestros padres, personas que nosotros amábamos, incluso una pareja que te rechazó y eso te queda como ese dolor, ese sufrimiento allí en el corazón. Hemos sido quizás en algún momento abandonados, abusados, ¿ya? Nos dijeron palabras de maldición, fueron violentos con nosotros, nos golpearon físicamente, psicológicamente. Fuimos quizás víctimas de injusticia, deshonrados, nos engañaron, nos traicionaron, daños de nuestra alma que han florecido al exterior. Y el alma es el motor de nuestro ser. El cuerpo es la carrocería, pero el alma, si está mal, la carrocería no se va a mover bien. Esta parte es importante porque las grietas pueden producir en nosotros dos falsas personalidades. Dos. Hay una que es una persona que está debilitada y hay otra que es una persona que está empoderada. Son dos personas diferentes. No reflejan ninguna de las dos el carácter de Jesús. Estas falsas personalidades que nosotros vamos formando por el dolor, las heridas, todo lo que yo nombré, producen en nosotros ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento, sentimiento de no valer, conducta suicida, trastornos del sueño, bipolaridad, esquizofrenia, ira, contención continuamente, orgullo, soberbia, odio, falta de perdón y raíces de amargura. Y han hecho de tu corazón y de mi corazón corazones de piedra, corazones que se han endurecido precisamente por todas esas situaciones. Entonces, el último que nombré, que eran las raíces de amargura, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es el aspecto clave número 3. ¿Qué son las raíces de amargura? La amargura es producto de circunstancias vividas que nosotros no pudimos cambiar y que formaron en nuestra alma grietas de dolor y han marcado de una manera mala, si se puede decir, nuestra personalidad. Es como esa angustia que nosotros tenemos o esa tristeza, ese desánimo, quizás decepción, desesperanza, resentimiento, hostilidad, ira reprimida, y que nosotros no sabemos qué nos pasa, pero reaccionamos así ante las cosas, ante las circunstancias, nos sentimos aislados, nos sentimos que no formamos parte, que me hirieron, que me dijeron, que me vieron, tantas cosas que quizás nosotros podemos caer precisamente por eso que ya traemos que son raíces de amargura. Las raíces de amargura es como un veneno que nosotros tenemos enraizado en el alma y obviamente que nos contamina a nosotros y contamina todas nuestras relaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo podemos ir sacando esas raíces de amargura. Entonces, yo puse aquí que hay 4 consecuencias que nos puedan traer las raíces de amargura. Entonces, como punto número 1, yo puse que nos aparta de la gracia de Dios. Esto lo encontramos en el versículo base que está en Hebreos 12:15. Mira lo que dice. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Entonces aquí nosotros vemos de que esa rabia, ese resentimiento, todo lo que alberga tu corazón en mi corazón, que nos hace ser o responder o reaccionar como estamos reaccionando ahora, dice que nos puede hacer apartar de la gracia de Dios. Como segunda consecuencia, yo puse que una raíz de amargura te puede causar una enfermedad física, porque el dolor contenido, eso que nosotros tenemos adentro, que es un veneno, empieza
a resentirse en el cuerpo y a somatizarse en el cuerpo. Entonces, estas raíces obviamente van envenenando el alma, pero va a llegar un momento también donde el cuerpo lo va a exteriorizar. Y ojo, hay que tener en cuenta de que no todas las enfermedades son de origen físico. Hay algunas enfermedades que pueden ser producto de nuestras emociones reprimidas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre es buena medicina. Fíjate que aquí se está hablando de un estado de ánimo y de la medicina para el cuerpo. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Ve? Entonces vemos de que sí tiene que ver las emociones con nuestro cuerpo. El espíritu quebrantado seca los huesos. Almas enfermas, cuerpos enfermos. Mira lo que dice el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Ve? Como tercera consecuencia de las raíces de amargura, yo puse que nos encarcela. Nosotros vamos levantando como muros de protección para que no me hieran más, para que no me hagan más daño. Esos muros que yo creo que son muros de protección son los muros de nuestra propia cárcel, porque quedamos con ese dolor enraizado en nuestro corazón y no logra liberarse, no logra salir. Entonces nosotros creemos que estamos protegiéndonos cuando lo que nos estamos es prácticamente metiendo en la cárcel de nuestro propio odio, de nuestro propio resentimiento y de nuestro propio dolor. Mira lo que dice Hechos 8:23. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad, y al final del versículo es clave, porque dice, tiene preso, te tiene preso. ¿Ya? Entonces, esta parte también es importante. Y la cuarta consecuencia de las raíces de amargura, es que nos ciega espiritualmente. No vemos lo bueno de las cosas, siempre vemos que todo está mal, no disfrutamos la vida, creemos que todo el mundo nos está dañando, que la gente está haciendo las cosas con malicia, empezamos como que a aislarnos, no queremos relacionarnos. Y esta parte como que no empezamos a ver las bendiciones de Dios, lo bueno de la vida, porque empezamos a ver como que todo es malo en oscuridad. Miren lo que dice Mateo 13:15. Porque tienen el corazón endurecido, no oyen bien y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán. Y al final del versículo es clave porque dice, ni dejarán que yo los sane. La ceguera espiritual, a causa de la amargura que nosotros tenemos, no nos deja ni oír la palabra de Dios, ni entender, ni ver, ni permitir de que Dios nos sane. Esta parte es clave. En Efesios 4:31 y 32, el Señor también nos hace un llamado. Dice, Señor, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es como un mandato del Señor allí que Él nos aconseja que nos quitemos la amargura. Una amargura no tratada es una raíz que crece hasta ahogar nuestra alma. Es una raíz que va formándose con el tiempo como unas semillas malignas en el corazón. Y esta semilla va a hacer que crezcan en nosotros árboles, pero con frutos amargos. Los frutos del odio, del resentimiento, del rencor, de la contienda, de la falta de perdón. Y que nos sumerge en la miseria, en la queja, en la murmuración constante, y incluso podemos hasta ser maldicientes. Ay, no quiero saber nada de nadie, no quiero, este, porque a mí me hicieron mucho daño, no voy a permitir. O sea, caemos en tantas cosas por esto. Son semillas del mal que van acabando con nosotros y nos van destruyendo, nos van matando lentamente. Obviamente que una persona amargada no sabe amar
ni sabe tampoco recibir amor, precisamente por su condición de amar. Aquí tendríamos que preguntar, ¿sabes relacionarte sanamente con las personas? ¿O será que las grietas de tu alma han influido en tu carácter y también en tus relaciones personales? Ya para cerrar, el aspecto clave número 4, vamos a hablar de 8 pasos, rapidito, para iniciar un proceso de sanidad en cuanto a reparar esta grieta del alma. Y lo vamos a ver en 8 pasos. El paso número 1, y es clave, es aceptar a Jesús como Salvador. Porque Jesús, a través del Espíritu Santo, es el único que puede restaurar. El proceso de sanidad con Cristo es un proceso que inicia desde dentro. A veces nosotros pensamos que yendo a otros lugares o de repente cambiando de relación, de persona o tomando alguna pastilla, nosotros vamos a sanar el dolor que nosotros traemos de la infancia, de la adolescencia o de una separación reciente. Pero aquí nosotros tenemos que entender que la sanidad de Cristo es una sanidad completa. Es una sanidad que tiene que ver con el interior de tu ser, de tu alma, y Él empieza a trabajar a través de la presencia de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios para restaurar. Él empieza a mover todas esas heridas y a ir colocando amor y perdón en nuestro corazón para que podamos sanar esas heridas y podamos avanzar hacia un futuro y no nos quedemos anclados en el pasado. Entonces, para eso, nosotros tenemos que darle permiso a Dios de que Él meta la mano y obre desde dentro de nuestro corazón y destruya todas las murallas que nosotros mismos hemos levantado. Entonces, el primer paso es, Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo quiero que tú inicies en mí un proceso de sanidad, un proceso donde tu Espíritu Santo pueda ir transformándome desde dentro y yo pueda entender quién soy, qué hago aquí, cuál es mi misión, qué soy para ti, y yo pueda entender el perdón de Dios. Y con ese entender el perdón de Dios, yo puedo aprender a perdonar a todas las personas que me hicieron daño. Entonces, es clave que nosotros entendamos que lo primero es aceptar a Jesús como Salvador personal. El Espíritu Santo quiere tomar posesión de nosotros precisamente porque el ser humano solo, nosotros no podemos restaurarnos a nosotros mismos. El cuerpo, como yo lo expliqué al principio, fue lleno de el espíritu de vida y eso dio origen al ser humano, pues el hombre fue un alma viviente. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, el cuerpo ahora viene a ser morada del Espíritu Santo y ya a nosotros no nos pertenece. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Jesús, Él nos imparte una nueva vida. Él sopla dentro de nosotros un nuevo espíritu. Esto lo aclara Juan capítulo 20, versículo 22, y me gustó mucho la traducción al lenguaje actual, porque fíjate lo que dice. Luego sopló, fíjate que aquí se habla igual de sopló, sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces, en ese momento él sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. Para nosotros ser restaurados, Dios debe dominarnos con su espíritu, tanto el cuerpo como nuestra alma. Pero tú y yo tenemos que darle el permiso para que Él domine nuestro cuerpo. Él no te va a forzar. Nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero que el Espíritu Santo
me ayude a yo iniciar este proceso de sanidad, disponer nuestro corazón para ser sanados y ahí darle el permiso a Dios de que empiece a trabajar. Ya nosotros estando en Cristo, el Señor nos hace nuevas criaturas. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el Señor nos hace nuevas criaturas cuando aceptamos a Jesús. A pesar de que el Señor nos dice, ojo, que somos nuevas criaturas, tenemos que entender de que los procesos de sanidad no es en el momento en que ya yo recibo a Cristo, ya yo inmediatamente soy una nueva persona al día siguiente. Eso lleva tiempo. Los procesos de sanidad llevan tiempo, no son de un día para otro. Pero el Espíritu Santo va trabajando de una manera silenciosa y quizás la obra del Espíritu Santo muchos no la pueden ver exteriormente, pero tanto tú como yo empezamos a experimentar muchos cambios en nuestro interior que no sabemos explicar, pero el Espíritu Santo nos va guiando en cuanto a las cosas que nos sucedieron y va colocando esos sentimientos de amor, de perdón, nos va haciendo también recordar las cosas malas que hicimos, vamos pidiendo perdón. O sea, el Espíritu Santo va trabajando poco a poco en nuestra vida, en esa obra de restauración de nuestro ser. ¿Ya? Es una obra silenciosa. Es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo para que nosotros podamos de verdad cambiar y sanar nuestro corazón. Dios, más allá de cambiar nuestra conducta exterior, Él quiere sanar las grietas del alma desde el interior, atacar la infección que nosotros ya traemos desde la raíz. Mira lo que dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, fíjate que son corazones endurecidos, y os daré un corazón de carne. El Señor tiene que hacernos de nuevo. Y desde el momento en que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ya el Señor está como que enfocado en ese proceso de restauración. Es donde nosotros vamos a ir ya como hijos de Dios viendo cómo el Señor se está interesado insistentemente en que nosotros abandonemos todas esas cosas que traemos, pecados, heridas, empieza ese proceso de sanidad. El proceso de sanidad digo que es a través del Espíritu Santo porque nosotros no podemos restaurarnos a nosotros mismos. En Jeremías 13:23 nos dice que nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Dice, tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. ¿Ya? Entonces ahí es importante. El anhelo de Dios es que nosotros estemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Él dice en tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ese es el anhelo del Señor. El paso número 2, me quise detener en el uno y los demás van a ser más cortitos porque el aceptar a Jesús es la clave para iniciar un proceso de sanidad. En el paso número 2 es aceptar de que estamos heridos, es decir, aceptar que traemos grietas, de que tenemos un carácter deformado y deteriorado por todo lo que nos ha pasado. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer una autoevaluación, identificando la raíz de nuestro dolor. Es decir, ¿desde cuándo yo vengo con este problema? ¿Desde cuándo tú vienes con este problema? Nos tendríamos que preguntar algunas cosas claves aquí. Cuando tú hablas de lo que te sucedió o hablas de la persona que te hirió, cuando cuentas el problema, lloras, esta parte es importante. Te causa amargura, ira, rabia o dolor hablar de lo que te sucedió o nombrar a la persona que te hirió. Recuerdas
quizás golpes o palabras que te dijeron tu madre o tu padre. Quizás fuiste víctima de abusos físicos o psicológicos, que todavía lo recuerdas y lloras y sientes dolor por lo que te sucede. Sientes que te ha costado perdonar. Incluso podemos hasta desearle el mal a esa persona que nos hirió o bueno, un fresquito cuando vemos que a esa persona le va mal. Siento un fresquito porque veo que está como pagando todo lo que hizo, ¿no? Esas cosas que quizás pueden estar en nuestro corazón. Entonces, esa parte de esa autoevaluación tenemos que hacerla y allí inmediatamente ir al Señor con humildad de corazón, sin orgullo, sin soberbia, reconociendo nuestra condición y decirle, Señor, necesito tu ayuda porque no he podido olvidar todo esto, no he podido sanar, no he podido perdonar. Y cuando nosotros vamos al Señor con esa necesidad, con esa pobreza de espíritu en el alma, el Señor nos recibe. En el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, tiene que haber un reconocimiento de que necesitamos de Dios para poder salir de todas esas cosas que han pasado por nuestra mente a raíz de las situaciones que hemos vivido. Ya. En Jeremías 15:18 me gustó mucho este pasaje porque dice, ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Y el 19 es clave, porque fíjate lo que dice. Dios me contestó, presta atención, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. ¿Ve? Entonces hay que volver al Señor, ir al Señor, ¿ya? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, confesarle el dolor a Jesús, entregarle esos traumas, esas heridas, esas grietas a Cristo, ¿ya? Y también revisar, ojo, si tuvimos alguna responsabilidad en lo que sucedió. Porque muchas veces contamos la parte donde estamos afectadas, pero no hemos contado las cosas que también nosotros hicimos. Esa parte es importante. Como paso número 3, es sincerarnos con Dios y con nosotros. Tenemos que ir con un corazón abierto, desnudar el alma, ¿ya? Ser sincero. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Entonces hay que ir y decirle, Señor, yo confieso que tengo falta de perdón, odio, rabia, no soporto a esa persona, todavía no logro perdonar, yo también hice esto, yo herí con mis palabras, dañé, insulté, ofendí, traicioné, lo que sea, siempre yendo con un corazón sincero ante Dios, ¿ya? Y con nosotros mismos, obviamente. Ante, ojo, sincerarnos con alguien de confianza. De hecho, hay un versículo que aparece en Santiago 5:16 que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ve? Pero no vamos a ir con cualquier persona. Vamos a ir con personas que nosotros sepamos que son personas que están buscando de Dios, que leen la palabra y que nos puedan dar también una buena orientación. Porque a veces vamos a personas que nos dicen, no, métete aquí en esta cantina y tomando alcohol borras tus penas. No, entonces ahí nosotros estamos desenfocados. Siempre personas que nosotros sepamos que están buscando el Señor y que son personas que están, se guían por la palabra de Dios. El paso 4 es confiar que Dios nos sanará. Ese es el 4.
Es decir, tener esa esperanza en que el poder de Dios es suficiente para poder sanarnos, el poder sanador de la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el Salmo 107, versículos 19 y 20. Mira lo que dice. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Y dice al final del versículo, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. ¿Ves que es importante? El poder sanador de la palabra de Dios. En el paso número 5, vemos que debemos comprometernos con Dios. Ojo, este es clave, porque en el momento en que nosotros empezamos este camino de sanidad, tenemos que comprometernos a pasar tiempo en la presencia del Señor, porque esto es un proceso que lleva tiempo. Entonces, mientras yo más estoy en contacto con Dios a través de la oración, a través de su palabra, permanezco al lado de Jesús, yo voy a ver más rápido los resultados de mi proceso de sanidad. Pero si yo no invierto tiempo, no leemos la palabra, no buscamos de Dios, no estamos tratando de conectarnos con Él en oración, nosotros siempre vamos a estar con estas raíces en el corazón. Los procesos de sanidad se retrasan, ¿ya? Entonces mira lo que dice Josué 1:8. Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, y dice al final del versículo, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Entonces hay que meditar en la palabra de Dios día y noche. La clave para nosotros empezar este proceso de sanidad es poner la mirada en Jesús, conectarnos con Dios diariamente, con Jesús, hablarle con detalle de los problemas, de la situación que tenemos en el corazón, de las heridas, el odio, la rabia, el dolor, la falta de perdón. No las oraciones que nosotros creemos que Dios quiere escuchar, sino las que de verdad salen del alma. Señor, me duele esto, estoy mal, no sé por qué siento esto, está allí, sé que no debería estar allí, Señor, ayúdame. Y ahí es donde Él nos va a poder auxiliar. En el paso número 6, es entregarle nuestra voluntad. Es decir, implica cuando yo le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo entrego mi voluntad para que tú tomes el control de mi vida. En el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. ¿Ves? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decirle al Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a obedecer tu palabra. En el 7, este es clave porque habla de perdonar y pedir perdón. Entonces, aquí es donde nosotros ofrecemos perdón a aquellas personas que nos han dañado y también pedimos perdón a quienes nosotros hemos dañado, tratando de ver si hay algo que podamos hacer para enmendar los errores que hemos cometido y entendiendo también de que el perdón es un mandato de Dios. No es fácil, hermano, no es fácil porque cuando nosotros tenemos mucho dolor en el corazón, nos cuesta perdonar, cuesta. Ahí es donde nosotros tenemos que ir poco a poco conociendo a Jesús, el perdón que Él nos está dando diariamente. Y en la medida en que nosotros sentimos el perdón de Jesús, de nuestra propia condición de pecado, somos capaces de extender el perdón a los demás. Una persona que de repente le cuesta perdonar, no ha experimentado totalmente el perdón de Dios en su vida y todo lo que el Señor ha hecho para salvarnos. Cuando yo empecé a experimentar el perdón de Dios, Dios Señor, yo soy una mujer pecadora, he hecho tantas cosas, Dios mío. Ahí fue donde yo aprendí a perdonar un poco a las personas que me habían dañado y a entender
la condición de pecado tanto del que me agredió como mi propia condición de pecado. Estamos todos locos. Pero yo dije, Señor, si tú tuviste misericordia de mí, ¿quién soy yo para no tener misericordia de esta persona, Señor? Y ahí yo fui poco a poco soltándome de esas cadenas de falta de perdón. Entonces, esta parte es importante. Mira lo que dice Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si nosotros no perdonamos, dice, el Señor no nos perdonará a nosotros. El saber si estamos sanando, hay como un termómetro, porque es cuando nosotros podemos recordar lo que nos sucedió o hablar de lo que nos sucedió o hablar de esa persona que nos dañó y ya no lloramos, ya no sentimos odio, ya no sentimos rabia, ya no lo podemos contar con tranquilidad. Ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, yo creo que ya esa parte está libre en mi corazón, ya esa raíz de amargura se ha ido. Ya para cerrar, el último es reciclar el dolor, porque en la medida en que tú y yo vamos sanando, vamos sintiendo y experimentando todo lo que el Espíritu Santo a través de Jesús, a través de esa permanencia con Cristo, de esa oración constante, vamos ayudando también a otras personas que se encuentran en la misma condición. Las vamos guiando para que ellos también puedan tener su propia experiencia con Cristo, su propia experiencia de sanidad. Entonces, todo lo que quizás a ti y a mí nos afectó, un abuso, un daño quizás que nos hicieron, heridas, podemos ayudar a otras personas que están pasando por las mismas situaciones. Y como vemos que resultó en nosotros, que Jesús fue todo lo que nosotros necesitábamos para sanar, entonces ahora con autoridad y con propiedad, ya como personas sanas del alma, entonces ahí podemos decirle a esa persona que se encuentra también esclavizada por alguna raíz de amargura, mira, Cristo es la solución a todo tu problema. Cristo es la solución a ese dolor, a esa herida, a esa amargura que tienes en tu corazón. Mira lo que dice Job 5:18. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermanos, hoy podemos tomar la decisión de comenzar un proceso de sanidad del alma con Cristo Jesús. El Señor ha venido a salvarnos del pecado, pero también el Señor ha venido a sanarnos de todo lo que esta vida y este mundo de pecado ha hecho en nuestras almas, grietas, heridas, donde personas cercanas a nosotros, una madre, un padre, un cónyuge, un hijo, un familiar, ha causado heridas en nosotros. El Señor Jesús viene ahora a darnos una nueva vida y que nosotros podamos ser nuevas criaturas de verdad, que desde adentro podamos sentir y plenitud. Cristo Jesús es el único que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor Jesús en su misión no solamente está la misión de salvar, sino también la misión de sanar. Porque en Mateo 4, 23 y 24 dice que Él vino a sanar toda dolencia que tiene el ser humano. Él vino a sanar todas las enfermedades pasadas, presentes y futuras que nosotros podamos tener. Y aquí es donde nosotros vemos que el anhelo de Dios es que nosotros podamos estar en ese proceso de sanidad al lado de Cristo y que ya no pongamos nuestra confianza ni nuestras expectativas en nada ni nadie en esta tierra, porque los seres humanos fallan, nosotros también fallamos.
Lo más importante para Dios es que tengamos la confianza puesta únicamente en Jesús. Jesús es el único que nunca nos va a fallar. Él nunca te va a fallar. Quizás te falló tus padres, te fallaron. Quizás te falló tu cónyuge, quizás te fallaron tus hijos. Pero Cristo Jesús nunca te va a fallar. Y hoy en día la estabilidad de nuestras almas, de nuestras emociones, depende de que saquemos nuestra mirada de todo en esta tierra y pongamos nuestra mirada en Cristo. Allí es donde nosotros vamos a encontrar toda nuestra plenitud. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que si tenemos grietas en el alma, Cristo venga a hacer todo en nuestra vida. Podamos aceptarlo, podamos decirles que meta su mano, que le damos permiso para que haga de nosotros nuevas personas, que pueda sanar y arrancar de raíz toda amargura que haya en nuestro corazón, que nosotros podamos caminar con felicidad, viendo el futuro con esperanza y siendo restaurados cada día por el poder de Cristo Jesús. Vamos ahora. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias porque enviaste a Jesús a salvarnos y a sanarnos, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos tomar la decisión de vivir y experimentar, Señor, una transformación desde adentro de nuestras almas, Dios mío. Hay dolor que ha gritado en nuestro exterior, Señor. Y nos hemos convertido, Señor, en personas quizás débiles, con baja autoestima, por todo lo que nos ha pasado, Señor. Pero también podemos habernos convertido, Señor, en personas soberbias y orgullosas, personas empoderadas, personas que van maltratando, tóxicas, Dios mío. Te pedimos que nos ayudes a sacar lo mejor de nosotros, lo que formaste desde el momento en que nos creaste, Señor, la verdadera personalidad de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, solos no podemos. Necesitamos tu Espíritu Santo y que pongas en nosotros, Señor, ese deseo de permanecer al lado de Cristo para empezar a experimentar, Señor, este proceso de sanidad completa de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.